No, no sé, puede ser de diferente diámetro, ¿no es cierto? Y de repente otra tubería al costado, así. También puede ser así, ¿no? Entonces ahí yo tendría 3 tuberías en paralelo, ¿no? O de repente, por A o B motivos, lo lleva por diferentes sitios, ¿no? Solo que en A se divide en 3 y se vuelven a unir en B. Puede hacer que una tubería esté por acá, la otra esté por acá, y después se vuelven a unir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, existen solo pérdida por fricción. Entonces, aquí yo tendría que el caudal es Q1 más Q2 más Q3, y la pérdida por fricción en 1 es igual a la pérdida por fricción en 2, igual a la pérdida por fricción en 3, ¿no? Pero como les dije en la clase anterior, en las tuberías, por ejemplo, aquí tengo 4 tuberías en paralelo. Inclusive, miren, no necesariamente estas tuberías pueden estar en un plano, ¿no es cierto? Esta tubería, por ejemplo, la tubería 1 puede subir un cerro y puede bajar. La tubería 2 de repente baja una quebrada, pero comienzan en M y se unen en N, ¿no? En este caso, por ejemplo, la tubería 1 solo tiene pérdida por fricción. En la tubería 2 hay una válvula que produce una pérdida local. Pero en la tubería 3 hay una bomba. Una bomba es una máquina que da un trabajo adicional al flujo. Y en la tubería 4 hay una turbina. La turbina toma energía de un fluido en movimiento. Entonces, en este caso, nuevamente el caudal se divide en 4. El caudal total es igual al caudal Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Pero la ecuación de la energía es diferente, ¿no es cierto? La pérdida de carga por fricción en 1, ahí solamente hay pérdida de carga por fricción. En 2 hay una pérdida de carga por fricción más una pérdida local. Los tengo que igualar porque en M hay una energía común para las 4 tuberías y en N también. Y la energía M menos la energía N en la tubería 3 sería H sub F3 menos el trabajo de la bomba. Es una máquina que da un trabajo adicional al fluido en movimiento, ¿no? Y en la tubería 4, la energía en M menos la energía en N sería igual a la pérdida de carga por fricción en 4 más el trabajo que es tomado por la turbina. Entonces, ese ejercicio me gustaría que lo hagan. Otra cosa que hemos visto en la clase anterior es las tuberías que dan servicio en su recorrido, ¿cierto? En estas tuberías ya hemos visto casos de calles, ¿no es cierto?, donde van saliendo tuberías a las casas, o casos de sistemas de riego, etcétera, ¿no? Entonces, interesa a veces calcular la pérdida de carga que ocurre en un tramo L donde la tubería está dando un servicio Q en su recorrido, ¿no? Este Q minúsculo es metro cúbico por segundo por metro de tubería. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto vale, cómo calculaba la pérdida de carga por fricción, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un caudal de entrada, tengo un caudal de salida, y el caudal Q minúscula, que es el caudal que está saliendo de la tubería por unidad de longitud, ¿no? Entonces, hemos encontrado que la pérdida de carga, por ejemplo, si aplico la ecuación de Darcy, el K' es 0.0826 por F sobre diámetro de la quinta, por la longitud de L sobre 3, ¿no?, por QE, Q de entrada al cuadrado, más Q de entrada por Q de salida, más Q de salida al cuadrado, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, aquí también hemos visto, ¿no?, este problema, donde en el tramo BC, la tubería está dando servicio en su recorrido. Entonces ya sabemos que en el tramo BC hay un caudal de entrada que es el caudal Q1, y en el punto C hay un caudal de salida que es el caudal Q3. El caudal Q3 es igual al caudal Q1 menos el Q minúscula por la longitud BC, ¿no es cierto? Entonces, me piden calcular el caudal que llega al reservorio D, el caudal Q3. Entonces, ahí tengo que esta carga entre los dos reservorios es 50 metros, es igual a la pérdida de carga local, la salida del reservorio A, más la pérdida por fricción en 1, más la pérdida por fricción en 2, más la pérdida por fricción en 3, más la pérdida local en la entrada al reservorio D, ¿no? Entonces, yo
tengo esta ecuación, ¿no? En el tramo BC, la pérdida por fricción es la pérdida en una tubería que da servicio en su recorrido. Entonces tendríamos 0.0826 por F2 por L2 sobre 3 veces el diámetro 2 a la quinta por caudal de entrada, que es el caudal Q1 al cuadrado, más Q1 por Q3, caudal de entrada por caudal de salida, más el caudal de salida al cuadrado. Y después tengo la pérdida de carga en la tubería 3, ¿no? Entonces todo lo puedo poner en función del caudal 3, porque me piden calcular el caudal que llega al reservorio D. Entonces ya sé que el caudal Q1 es igual al caudal Q3 más Q minúscula por la longitud LBC. Entonces el Q1 lo puedo poner en función del caudal Q3. Lo mismo la velocidad V1, ¿no? Esta pérdida local sería 0,9 por V1 al cuadrado sobre 2G, o 0,9 por Q1 al cuadrado sobre 2G a 1 al cuadrado. Pero el Q1 es igual al caudal Q3 por Q minúscula por LBC, ¿no es cierto? Entonces toda esta ecuación lo puedo poner en función del caudal Q sub 3 y puedo calcular el caudal Q sub 3. Entonces, esto lo estoy dejando para que ustedes lo continúen resolviendo, ¿no es cierto? Por eso digo, pucha, me sorprendería que ponga el mismo problema con los mismos datos y ustedes no me den la respuesta. Entonces, aquí hay otro problema. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Vamos a aclararlo un poquito. ¿No es cierto? Dice, fluye agua por una tubería. ¿Dónde está acá? Fluye agua por una tubería hidráulicamente lisa y un número de Reynolds de 10 a la 6. Después de muchos años de uso, la tubería se vuelve hidráulicamente rugosa. Y se observa que con un caudal de Q1 medios, ¿no?, la pérdida de carga por fricción en esta tubería deteriorada es la misma que la del sistema inicial, ¿no es cierto? O sea, inicialmente la tubería es nueva y tengo una pérdida de carga. Pero después de muchos años, la tubería se vuelve hidráulicamente rugosa. Y el caudal que produce la misma pérdida de carga es de Q1 medios, ¿no? Y dice, estimar el tamaño de la rugosidad relativa K sub D de esta tubería hidráulicamente rugosa, ¿no? Entonces, inicialmente la tubería es hidráulicamente lisa. Entonces, la tubería es hidráulicamente lisa, ustedes ya tienen la fórmula de la tubería hidráulicamente lisa. 1 sobre raíz de F menos 2 logaritmos de 2,51 Reynolds raíz de F, ¿cierto? Entonces, como tengo el Reynolds, yo puedo calcular el F, ¿no? Entonces, tengo la pérdida de carga F por L entre D por B1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Esta sería la pérdida de carga, ¿no?, inicial, ¿no? Entonces, después de muchos años de uso, el caudal Q2, después de muchos años, es Q1 medios, ¿no? Entonces quiere decir que la velocidad media, después de muchos años, ahora es V1 medios, porque está diciendo, y se observa que con un caudal de Q1 medios, la pérdida de carga por fricción en esta tubería deteriorada, después de muchos años, es la misma que del sistema inicial, ¿no? Entonces, me están diciendo que después de muchos años, el HF1 es igual al HF2, ¿no? Pero después de muchos años, el caudal ahora es la mitad. Entonces, de ahí encuentro esta relación de los F, ¿no? Después de muchos años, el coeficiente de fricción F2 es igual ahora 4 veces el coeficiente de fricción F1. Entonces, F2 ahora es 0.0466. ¿Está claro? Inicialmente, yo tengo un caudal Q1 con un número de Reynolds de 10 a la 6, ¿no? Y me dicen que la tubería es hidráulicamente lisa. Entonces, tengo la fórmula de la tubería hidráulicamente lisa, tengo el Reynolds, puedo calcular el F. Después de muchos años, la tubería se vuelve hidráulicamente rugosa, ¿no? Se vuelve hidráulicamente rugosa. Pero el caudal ahora es la mitad.
sea, un caudal de Q1 medios me da la misma pérdida de carga. Entonces, de ahí encuentro la relación que después de muchos años el coeficiente de fricción es 4 veces el coeficiente de fricción 1. Entonces, tengo aquí el coeficiente de fricción después de muchos años de uso. Entonces, me sale 0.0466, ¿no? Entonces, como me dicen que la tubería es hidráulicamente rugosa, tengo la fórmula de la tubería hidráulicamente rugosa. 1 sobre raíz de F2 es igual a menos 2 logaritmo de K2 sobre D sobre 371. Y me piden calcular la rugosidad relativa, o sea, me piden calcular el K2 sobre D. Entonces yo obtengo un K2 sobre D de 0.0177, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta. Entonces, eso es lo que ocurre con las tuberías, digamos que se van deteriorando, los coeficientes de fricción se van incrementando y eso se traduce en una disminución de caudal, lógicamente, ¿no? ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta respecto a este problema. ¿No hay el problema? ¿No? Entonces lo dejo para que... Lo dejo también en el aula virtual para que ustedes nuevamente lo estudien eso, ¿no? Ahora, este es un problema, por ejemplo, ¿no? Este es un problema que también se tiene un reservorio de donde sale una tubería, después la tubería cambia de diámetro y después llega a B, ¿no? Pero en el medio sale un caudal de 30 litros por segundo, ¿no? Entonces determina el caudal que llega al reservorio B, ¿no? La rugosidad absoluta de las dos tuberías es 0.015 milímetros, ¿no? Y la segunda pregunta dice, ¿en cuánto se incrementa el caudal que llega a B, si en el tramo JB, en este tramo, se coloca una tubería en paralelo, de longitud igual a la tubería 2? O sea, coloco una tubería que tiene la misma longitud, ¿no? De 4000. Y la nueva tubería tiene un diámetro de 400 milímetros y coeficiente de fricción de 0.016, ¿no? O sea, yo, en el primer caso, a B llega un caudal determinado. Pero si yo coloco una tubería en paralelo, entonces en este segundo tramo el caudal se divide en dos, ¿no? O sea, un porcentaje de caudal va por una tercera tubería en paralelo. Entonces, en este segundo tramo la pérdida de carga depende de un caudal menor, ¿no? Depende del caudal 3 o depende del caudal 2. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema mejora. Por lo tanto, el caudal se incrementa, pues. ¿No es cierto? El caudal se incrementa porque ahora, en este segundo tramo, la pérdida de carga depende de un caudal menor. No se olviden que la pérdida de carga en 3 es igual a la pérdida de carga en 2, ¿no? O sea, estos 25 metros sería igual a la pérdida de carga en 3 más la pérdida de carga en 1, más la suma de pérdidas de carga locales. O los 25 metros es la pérdida de carga en 2 más la pérdida de carga en 1, más la suma de pérdidas locales, ¿no es cierto? Y habría que restar estos 30 litros por segundo que sale de la tubería, ¿no? Entonces, bueno, se tiene aquí el primer caso, ¿no? Yo no se olviden que a mí me dan la rugosidad de la tubería, tengo el Reynolds, ¿no? Tengo la viscosidad del fluido, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo calculo, asumiendo tuberías hidráulicamente rugosas, ¿no es cierto? Este es viscosidad, aquí hay una equivocación, esta es viscosidad cinemática. Vamos a poner aquí viscosidad cinemática. Un ratito, insertar forma acá. Este de aquí es viscosidad cinemática.
Y sería, ¿no? Entonces, no se olviden, aquí, por ejemplo, yo esto lo resuelvo por tanteos, ¿no? Asumiendo tuberías hidráulicamente rugosas, entonces tengo el K de la tubería 1, la rugosidad absoluta de la tubería 2, calculo el F1 y el F2, ¿no? Entonces, con eso calculo el caudal, ¿no es cierto? Aplico la ecuación de la energía entre el reservorio A y el reservorio B. Entonces, ustedes tienen que el 25 metros sería la pérdida de carga local más la pérdida de carga por fricción en la tubería 1. En la tubería 2, la pérdida de carga por fricción depende del caudal menos 0.03, porque está saliendo 30 litros por segundo, ¿no? Y la pérdida de carga local en la entrada, que sería 51,6 por el caudal menos 0.03, ¿no es cierto? En el tramo 2 ya hay un caudal menor, ¿no? Porque aquí han salido 30 litros por segundo, ¿no? Y calculo el caudal que llega al reservorio B. Pero como yo he asumido, ahora verifico, ¿no es cierto? Calculo la velocidad de corte y calculo la velocidad de corte por K sobre mu, ¿no? Entonces, en los dos casos, la velocidad de corte por K dividido entre la viscosidad cinemática es menor que 5, ¿no? Entonces, las dos tuberías son hidráulicamente lisas. Entonces, debo volver a calcular el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo un caudal aproximado, calculo un número de Reynolds aproximado de la tubería 1 y de la tubería 2, ¿no? Entonces, me voy a la fórmula de tuberías hidráulicamente lisas, ¿no? Y vuelvo a calcular el F, ¿no? Entonces veo que el F1 ahora se convierte en 0.015 y el F2 en 0.036, ¿no? Entonces, con esos nuevos valores de F, vuelvo a calcular el caudal y me sale 0.066 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Este caudal es mucho más exacto, de repente con la segunda iteración ya me quedo con ese resultado, ¿no? Anteriormente, suponiendo tuberías hidráulicamente rugosas, me salió un caudal de 0.071, pero después verifico que las tuberías son hidráulicamente lisas. Entonces, vuelvo a ajustar los valores de los coeficientes de fricción y con eso calculo el caudal, ¿no? Ahora, es interesante que ustedes vayan al segundo tanteo, ¿no? El segundo tanteo, la segunda parte del problema, me gustaría que lo resuelvan. En este caso, en la segunda parte del problema, ustedes ya saben que las tuberías son hidráulicamente lisas, pero se coloca otra tubería con un coeficiente de fricción de 0.016 en paralelo. Entonces, en la segunda parte del problema, que les pido que lo resuelvan, los 25 metros sería igual a la pérdida de carga en 1, ¿no? Y el caudal Q2 más el caudal Q3, ¿no? Sería igual al caudal Q1 menos 0.03 litros por segundo, ¿cierto? Entonces, los 25 metros es igual a la pérdida de carga en 3 más la pérdida de carga en 1, ¿no es cierto? Y además ustedes saben que la pérdida de carga en 3 es igual a la pérdida de carga en 2, ¿no? O sea, ustedes pueden saber qué porcentaje del caudal va por 3 y qué porcentaje del caudal va por 2, ¿no? Entonces me gustaría que lo resuelvan, ¿no? Si tienen alguna duda me lo preguntan después, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí estoy dejando algunos problemas, ¿no? Para que ustedes lo estudien, lo voy a dejar en el aula virtual, ¿no? Y ustedes lo analizan, son problemas resueltos, ¿no? Analicen esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, está muy claro el concepto de tuberías que dan servicio en su recorrido o tuberías en paralelo, ¿no? Aquí hay otro problema con tuberías en paralelo, miren, ¿no? Etcétera. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, dentro del diseño, es esta parte correspondiente a conducciones y redes, ¿no? Siempre
Se dan cuenta que siempre, antes de resolver un problema, yo comienzo a introducir, primero a trazar la línea de energía, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Miren acá, yo tengo un embalse y un tanque, ¿no? Esto es bastante común, ¿no es cierto? Estos son cosas comunes. Por ejemplo, esta es la boca toma de la Tarjea, que capta aguas del río Rímac, ¿no es cierto? Entonces se capta agua del río Rímac y eso lo llevo a reservorios, ¿no es cierto? Estos son reservorios que están en la Tarjea acá por la vía de evitamiento. Y este es el embalse, pues de ahí sale el agua y de repente se dirige a Vía María del Triunfo, ¿no es cierto? Hay una tubería matriz que sale y por la vía de evitamiento viene y se dirige a Vía María del Triunfo. Este reservorio está más alto, ¿no? Y llega a un tanque determinado, no sé si esta es la vía de evitamiento, pero llega a un tanque ubicado en un cerrito, ¿no? Entonces se dan cuenta que es un caso real. Entonces, miren, esto es muy importante que sepan, ¿no es cierto? Que al captar las aguas del río Rímac, se lleva a un embalse, se trata las aguas, y aquí ya tengo las aguas tratadas, ¿no es cierto? Las aguas ya perfectas para el consumo humano, ¿no? Y esta cota está mucho más alta que la cota del resto, entonces el agua por gravedad ya se dirige a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, etc. Entonces aquí yo tengo este reservorio, miren, ¿no? De la condición inicial. Y después, miren acá, yo tengo esto lo borro, vamos a ver por acá, voy a borrarlo. Y ahora miren, se coloca una tubería en paralelo. Entonces ya saben, por ejemplo, que entre el embalse y este tanque elevado hay 152 metros de altura. Entonces, esa es pérdida de carga local más pérdida de carga por fricción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco una tubería en paralelo, ¿no? LAC? Entonces, yo inmediatamente sé que la pérdida de carga por fricción en AC es igual a la pérdida de carga por fricción en BC, ¿no? Entonces, los 152 metros de altura es igual a una de las pérdidas de carga, o de la tubería AC o de la tubería BC, más la pérdida de carga en esta tubería, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, en este tramo AC, la pérdida de carga va a ser mucho menor, ¿no? Esta va a ser la inclinación de la línea de energía, ¿no? La energía inicial es la energía del tanque menos la pérdida de carga local, ¿no? Y en C tengo este nivel de energía. Entonces, en ese tramo la energía se pierde menos porque depende de uno de los caudales nada más, ¿no? Después los dos caudales se unen en C y lógicamente aquí la pendiente de la línea de energía es mayor, ¿no? Habrá una pérdida local en C y se va perdiendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tratan de resolver un problema, ustedes tracen la línea de energía, ¿no? Y después, inmediatamente yo veo acá que los 152 metros es la pérdida de carga en la tubería CD más la pérdida de carga en la tubería AC, o la pérdida de carga en la tubería CD más la pérdida de carga en la tubería BC más la suma de pérdidas de carga local. ¿Está claro? Ahora, aquí yo he borrado, pero ¿qué pasa si ahí coloco una bomba? ¿No es cierto? Si, por ejemplo, hay una bomba en esta parte, entonces también les recomiendo que tracen la línea de energía, ¿no es cierto? El embalse sale, hay una pérdida local, ahí está, después se pierde la energía, ¿no es cierto? Esta pérdida es la misma en la tubería C y la misma en la tubería BC, después se va perdiendo entre el C y la bomba, y tengo una energía a la entrada de la bomba, ¿no? La bomba trabaja y a la salida hay una energía, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia es el trabajo de la bomba.
Y al salir de la bomba, la energía se va perdiendo. ¿Se dan cuenta? Si yo coloco una bomba, ustedes nuevamente tracen la línea de energía, ¿no? Ya incluyendo el trabajo que da la bomba, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de energía ya está fácilmente definida, ¿no? 152 sería igual a la pérdida de carga por fricción en la tubería CD, más la pérdida de carga por fricción en la tubería C, menos el trabajo de la bomba, porque la bomba es una máquina que da energía aparte, ¿no? Del sistema existente, ¿no? Es una bomba, es una máquina que da energía aparte al flujo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Que lo analicen ustedes. Muy bien, acá también está el problema que lo resuelvan. Y así nos podemos encontrar con diferentes problemas en la hidráulica de tuberías, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener este caso de los 3 reservorios, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, no, una tubería, ¿no? Que sale de un reservorio y después en J se divide en 2, ¿no? O sea, una tubería 2 que sale a la atmósfera en Z2 y una tubería 3 que sale a la atmósfera en Z3, ¿no? Entonces me dan como datos las cotas, las longitudes. Estas tuberías pueden ser hidráulicamente lisas, hidráulicamente rugosas si están en flujo turbulento, pero se dan cuenta fácilmente yo puedo trazar la línea de energía, ¿no? Miren acá. Entonces, antes de resolver el problema, yo les recomiendo que tracen la línea de energía, ¿no? Aquí yo tengo un nivel de agua, entonces al salir del reservorio se pierde la energía, ¿no es cierto? Hay una energía local, y después tengo la línea de energía en la tubería 1, ¿no? Hasta llegar a J. En J hay un accesorio que divide, ¿no? Para poder conectar con la tubería 2 y la tubería 3. Entonces ahí hay una pérdida de carga local, ¿no? Y después tengo la energía en J, ¿no? Esa energía en J, no se olviden, es igual a ZJ más P sub J sobre gamma más la velocidad al cuadrado sub G, que es pequeñita, digamos, ¿no? Entonces, este nivel de energía sirve para mandar el flujo por la tubería 2, ¿no es cierto? Y para mandar el flujo por la tubería 3, ¿no? Entonces, tanto la tubería 2 como la tubería 3 tienen un nivel de energía común. Y a la salida existe una velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Hay energía cinética, hay un chorro de agua que sale a la atmósfera, ¿no? Entonces, rápidamente yo puedo observar acá, ¿no? Puedo yo identificar mis fórmulas, ¿no? En primer lugar, tengo la ecuación de continuidad. Q1 es igual a Q2 más Q3, ¿no? Ahora yo veo la energía, ¿no? Inmediatamente aquí tengo la energía en J. La energía en J menos Z2, miren, energía en J menos Z2, ¿a qué sería igual? Sería igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2G más la pérdida en la tubería 2, ¿no es cierto? Si yo sumo esta energía cinética del chorro que sale a la atmósfera, que es B sub 2 al cuadrado sobre 2G, y le sumo la pérdida de carga por fricción en 2, entonces obtengo la energía J. Lo mismo en la tubería 3. En la tubería 3 tengo Z sub 3. Si a Z sub 3 le sumo el B1 al cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí. Aquí tendría B1 al cuadrado sobre 2G. No, sería B3, ¿no? B3 al cuadrado sobre 2G. Vamos a poner aquí. Este es B3. Entonces, Z3 más B3 al cuadrado sobre 2G más la pérdida de carga por fricción en 3 es igual a la energía en J, ¿no es cierto? Ahora miren, Z1, ¿no?
Z1 menos energía en J, ¿no es cierto? Esta es la energía en J. Esta partecita de acá, ¿no es cierto? O sea, Z1 menos la energía en J es igual a la pérdida de carga por fricción en 1 más la pérdida local en J más la pérdida local a la salida del reservorio 1. Entonces, rápidamente yo puedo presentar mis fórmulas para resolver este problema, ¿no? Entonces, una cosa bien importante que se debe cumplir acá al resolver este problema es que Q1 es igual a Q2 más Q3, ¿no es cierto? Ese es sumamente importante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tienen ustedes metodologías donde yo voy resolviendo por tanteos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría resolver este problema? Dando valores de sub J. Voy dando valores de sub J hasta que se cumpla que Q1 es igual a Q2 más Q3, ¿no? La ecuación de continuidad se debe cumplir porque es el principio de conservación de la masa. Entonces, este problema puede ser resuelto por tanteos, dando valores a E sub J, ¿no? Entonces, voy dando valores a E sub J y voy calculando los caudales. Como ya tengo E sub J, puedo calcular el caudal Q1, calculo el caudal Q2, calculo el caudal Q3 y después verifico. Si no se cumple, que Q1 es igual a Q2 más Q3, doy otro valor a E sub J hasta que se cumpla la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay un problema, ¿no? Vamos a ver este problema, no sé si... un ratito aquí. Aquí, miren este problema. Aquí tengo un reservorio y de ahí sale una tubería 1. ¿No? Entonces me dan los datos de la tubería 1, me dan la pérdida de carga local, el coeficiente de pérdida local de pérdida de carga local a la salida del reservorio A, ¿no? Me dicen como dato del problema que la pérdida en J es igual a 2 veces B1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, y me dan los datos de las tuberías, ¿no es cierto? La tubería 1, el diámetro, el coeficiente de fricción de las 3 tuberías, ¿no? Y el dato que me dan es el coeficiente de fricción de Darcy. En cierta forma está diciendo, use la ecuación de Darcy, ¿no? Entonces reemplazo los valores, ¿no es cierto? De F, de L, del diámetro. Entonces tengo pérdida de carga en 1, pérdida de carga en la tubería 2, pérdida de carga por fricción en la tubería 3. Después tengo pérdidas de carga locales, ¿no? Pérdida local a la salida del reservorio A y en el nudo J sería 0,9 B1 al cuadrado sobre 2G más 2 veces B1 al cuadrado sobre 2G, todo lo pongo en función del caudal Q1, sería 16 Q1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Después tengo el chorro que sale por la tubería 2, que es B2 al cuadrado sobre 2G, o sea, 10.2 Q2 al cuadrado, ¿no? Y el chorro de agua que sale por el punto C, proveniente de la tubería 3, es B3 al cuadrado sobre 2G, que es 21.1 Q3 al cuadrado. Entonces ya tengo esto y tengo estas ecuaciones, ¿cierto? El caudal Q1 es igual al caudal Q2 más Q3, ¿no? Después tengo que la cota en A, ZA menos la cota, el nivel de energía E sub J, es igual a la pérdida de carga local, la suma de pérdida de carga locales en 1, más la pérdida de carga por fricción en 1, ¿no? Claramente se ve cuando ustedes tracen, miren la línea de energía, ¿no? La cota del nivel de agua del reservorio A menos la energía en J, la energía neta ya que manda el agua a la tubería 2 y la tubería 3, es igual a la pérdida por fricción en 1 más las pérdidas de carga locales, ¿no? Después tengo que la energía neta en J, ¿no?, menos esta cota de Z sub B es igual
a B sub 2 al cuadrado sub 2G más la pérdida por fricción en 2, ¿no es cierto? E sub J menos ZB, B sub 2 al cuadrado sub 2G más la pérdida por fricción en 2. Lo mismo ocurre con la tubería 3, ¿cierto? E sub J menos ZC es igual a B sub 3 al cuadrado sub 2G más la pérdida de carga por fricción en 3, ¿no? Entonces, en este momento, el problema se resuelve por tanteos, voy dando valores a E sub J, por ejemplo, doy E sub J igual a 180, y con eso calculo el caudal Q1, en esta ecuación, sale 0,513, Q2 menos 0,526, Q3 0,45. Y verifico si Q1 es igual a Q2 más Q3. Entonces obtengo que no se cumple. Q1 sale menor que Q2 más Q3. Entonces bajo el valor de sub J. Entonces puedo yo dar valores de aproximaciones y después interpolar. Por ejemplo, en este caso doy 3 valores y grafico. ¿No es cierto? Grafico, por ejemplo, E sub J versus Q1. ¿Cierto? Entonces tengo esta curva, E sub J versus Q1. ¿No? Y grafico E sub J versus Q2 más Q3. ¿No? Entonces tengo otra curva, Q2 más Q3 versus E sub J. Entonces, donde se interceptan las dos curvas, esa es la respuesta, pues, ¿no? Cuando las dos curvas se interceptan, quiere decir que Q1 es igual a Q2 más Q3. Entonces, al final obtengo aproximado este resultado, ¿no? Que el E sub J, solución es 164, y con eso calculo los caudales ya verdaderos, ¿no? La respuesta, digamos. Entonces, se dan cuenta que se puede resolver un problema por tanteos, ¿no? Entonces, me gustaría que hasta el jueves repasen esta partecita también, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Está claro, ¿no? Entonces, me gustaría que lo repasen, ¿ya? Cosa que el jueves me hagan algunas preguntas respecto a estos problemas también, ¿ya? Repasen. Por ejemplo, otro problema que se presenta y que se puede ver en Lima, ¿no es cierto? A ver, vamos rápidamente acá a entrar a esto, que va a formar parte de los diseños que van a hacer ustedes. ¿No? Lo que se ve, digamos, estos reservorios, ¿no es cierto? También hay reservorios en urbanizaciones, ¿no? Etcétera. Van a trabajar posiblemente en el futuro. O no sé qué otra ciudad puede haber. A ver, vamos a poner otra ciudad, a ver. Claro, hay ciudades donde la topografía es mucho más compleja. A ver, voy a poner a Bancay, que es una ciudad muy bonita, pero tiene una topografía bien complicada, ¿no? Está en una especie de hondonada. Entonces, posiblemente te sea a Bancay. Vamos a poner a ver ciudad de Bancay. Ciudad de Bancay tiene diferentes fuentes de agua, ¿no? Entonces llegan a los reservorios que después se interceptan, ¿no? Entonces es una ciudad, miren, así, ¿no es cierto? Que sube, etcétera. Entonces aquí puede haber un reservorio, acá puede haber otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo un problema que se puede presentar, es este, por ejemplo, ¿no? Problema de 3 reservorios, por ejemplo. Entonces tengo el reservorio 1, el reservorio 3 y el reservorio 3, el reservorio 2, ¿no? Entonces, estos reservorios tienen su cota, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos viendo estos esquemas, ¿no es cierto?
sobre todo en la sierra, ¿no? Donde posiblemente ustedes van a tener que trabajar, inclusive hay tesis que los alumnos particulares también amplían, algunos proyectos de agua mejoran durante la tesis, ¿no? Entonces, ahí tenemos los reservorios, ¿no es cierto? Estos reservorios que se están construyendo y aquí en Lima se siguen haciendo, pues, porque sigue creciendo la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, tengo estos 3 reservorios, ¿no? Entonces, aquí se pueden presentar 2 situaciones, ¿no es cierto? Miren, una situación puede ser que venga agua del reservorio 1 que está en un cerro y después esa agua que viene del reservorio 1 se vaya al reservorio 2 y se vaya al reservorio 3, ¿no? O sea, puede ocurrir esta situación, ¿no? ¿Cuándo ocurre esa situación? Cuando la energía en este punto de encuentro de las 3 tuberías en J sea superior a la cota del reservorio 2, ¿no? Cuando la energía en J es mayor que la cota del reservorio intermedio, entonces lógicamente el agua viene del reservorio 1 y se va al reservorio 2 y al reservorio 3, ¿no es cierto? Entonces la ecuación de continuidad sería que el caudal Q1 es igual al caudal Q2 más el caudal Q3, ¿no? Ahora, puede presentarse sobre la base de longitud de tuberías, de las cotas, puede darse el caso que ocurre esta situación, ¿no? Entonces, ustedes en su vida profesional van a estudiar también la operación de reservorios cuando hagan proyectos o mejoramiento de sistemas en ciudades del Perú, ¿cierto? Entonces, el ingeniero civil no se va al área del agua porque esa es prioridad, digamos, en políticas estatales, ¿no es cierto? Dar agua potable a todas las ciudades del Perú, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Esto está coincidiendo con lo que se ha tratado, digamos, en el curso de 8 a 10, donde hay que captar el agua de los ríos para poderlo llevar a esos reservorios, ¿no es cierto? Entonces se capta el agua y una vez captada el agua, un canal se lleva a la planta de tratamiento y después a los reservorios para la distribución de agua, ¿no es cierto? Entonces puede darse este caso también, miren, que la energía en J, la cota de la energía en J, sea menor que la cota del reservorio 2. Por lo tanto, está viniendo agua del reservorio 1 y viene agua del reservorio 2. Y después, la suma de esos 2 caudales van al reservorio 3. O sea, puede darse este caso también, ¿no? Que Q1 más Q2 sea igual a Q3. O puede darse el caso de que Q1 sea igual a Q2 más Q3, ¿no? Entonces, eso también lo tengo que resolver un problema, ¿es cierto? Aquí hay una forma de resolver también, puede ser una forma de resolver por tanteos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un primer tanteo? Hacer que la energía en J sea igual a Z2, ¿no? Entonces, si la energía en J es igual a Z2, el caudal Q2 sería 0. Entonces, con esa condición yo calculo el caudal Q1 y el caudal Q3, ¿no es cierto? Entonces, si Q1 es igual a Q3, quiere decir que el caudal 2 es 0. Pero, ¿qué pasaría si el caudal Q1 es mayor, ¿no?, que el caudal Q3? Quiere decir que yo debo disminuir el caudal Q1. Para disminuir el caudal Q1, yo tengo que elevar la energía en J, ¿no? Entonces, así comienzo yo a analizar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, el problema para analizar los 3 reservorios es comenzar con una energía en J igual a la cota del reservorio 2, ¿no? Entonces, al hacer eso, anulo el caudal en 2. Me calculo el caudal Q1 y Q3, ¿no?
Entonces comparo esos caudales, ¿no? Si no son iguales, veo si debo elevar la energía en J o disminuir la energía en J, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya rápidamente sé cuál es el sentido de los flujos en la tubería 2. O va agua al reservorio 2 o sale agua del reservorio 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema, por ejemplo, ¿no? Un problema donde se tiene 3 reservorios, miren. Entonces, me dan la cota de cada uno de los reservorios, ¿no? El reservorio A tiene una cota de 300 metros, el B 240, el reservorio C 215. Me dan la longitud de las tuberías, ¿no? Los coeficientes de fricción, ¿no? Y me piden calcular el sentido de los flujos y los caudales que discurren. O sea, todavía no conozco todavía el sentido de los flujos. Esto todavía no lo conozco. ¿No es cierto? O sea, yo no sé. Puede darse el caso de que venga un caudal del reservorio A y vaya un caudal a B y un caudal a C. Quiere decir que Q1 es igual a Q2 más Q3. Puede darse el caso que venga un caudal de 1, que venga un caudal de 2 y que la suma de esos dos caudales vayan a 3. Entonces Q1 más Q2 igual a Q3, ¿cierto? Entonces, me piden eso, calcular los caudales que discurren por toda la tubería y también el sentido de los flujos. Entonces, el problema se resuelve por tanteos. ¿Está claro? Entonces, primero se debe conocer el sentido de los flujos. Entonces, miren, considero que la energía en J es igual a 240, ¿no? Si yo considero que la energía en J es igual a 240, el caudal en la tubería 2 es 0, muy cercano a 0. Entonces, con eso yo tengo que 300 menos E sub J es igual a la pérdida por fricción en 1 más la pérdida local en A más la pérdida local en J, ¿no es cierto? Entonces, yo, como ya he asumido un valor de sub J, calculo el caudal Q1, ¿no? El caudal Q1 es 0,99, el caudal en 2, en la tubería 2, es 0, porque he considerado E sub J igual a 240, ¿no? Y calculo el caudal en la tubería 3, ¿no? E sub J menos 215 es igual a la pérdida de carga por fricción en 3 más la suma de pérdida de carga locales, ¿no? Entonces, E sub J menos 215, y con eso calculo el caudal Q3. Miren, el caudal Q1 me sale, asumiendo E sub J igual a 240 igual a la cota del reservorio B, me sale Q1 0,99, Q2 igual a 0 y Q3 0,19. Quiere decir que por la tubería 1 está viniendo mucho caudal, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer en el segundo tanteo es disminuir el caudal de la tubería 1. ¿Cómo disminuir el caudal de la tubería 1? Incrementando la energía en J, ¿no? Entonces, en el segundo tanteo, yo hago que la energía en J sea mayor, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es, en el segundo tanteo, hago que la energía en J, vamos a poner acá, ¿para qué incremento la energía en J? Para disminuir el caudal en la tubería 1, ¿no? Entonces, en el segundo tanteo, yo incremento la energía en J, ¿no? Este ya sería el segundo tanteo, ¿no? Pero al incrementar la energía en J, lo que hago es que origino un caudal hacia el reservorio B, ¿no es cierto? Entonces ya definí el sentido de los flujos. Porque en el primer tanteo me ha salido el caudal Q1 muy alto, ¿no? Porque el caudal
3 sale 0,19 y el caudal Q1 0,99. Entonces yo tengo que disminuir el caudal Q1. Pero para disminuir el caudal Q1, en el segundo tanteo, tengo que elevar la energía en J. Entonces ahora coloco energía en J igual 270. Entonces al hacer que la energía en J sea 270, que es mayor que 240, este sería el sentido de los flujos. ¿No es cierto? Entonces en el segundo tanteo vuelvo a calcular el caudal, ¿no es cierto? Con 270 calculo el caudal Q1, calculo el caudal Q2, calculo el caudal Q3, pero ya sé que se debe cumplir que Q1 debe ser igual a Q2 más Q3. ¿No? Ya definí, ya sé cuál es el sentido de los flujos. Entonces la ecuación de continuidad que se debe cumplir es que Q1 sea igual a Q2 más Q3. ¿No? Entonces doy un segundo tanteo y doy un tercer tanteo. Entonces, yo grafico dos curvas. Una curva es sub J versus Q1, ¿no es cierto? Y una curva es sub J versus Q2 más Q3, ¿no? Entonces, donde se interceptan las curvas, se está cumpliendo que Q1 es igual a Q2 más Q3. Y esa sería la respuesta, ¿no? Es sub J igual a 2,64. Por ejemplo, este sería un método de solución, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que hay soluciones que hay que hacer por aproximaciones sucesivas. Lógicamente, esto les puede servir también para que ustedes hagan un programa, ¿no? Donde pongan más tanteos, ¿no es cierto? Pueden hacer 10 tanteos y por esos 10 puntos pasan un polinomio de Lagrange, por los otros 10 puntos de sub j versus Q1 pasan otro polinomio de Lagrange y después con un programa interceptan las dos curvas y el punto de intercepción es la solución, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una forma de resolver este problema de 3 reservorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, defino primero el sentido de los flujos y después sigo con los tanteos hasta que se cumpla la ecuación de continuidad, ¿no? En el caso de que el caudal Q1 hubiera salido menor que el caudal Q sub 3, quiere decir que tengo que incrementar el caudal Q sub 1. ¿Cómo incremento? Bajando la cota del reservorio de E sub J. Al bajar la J de E sub J, estoy haciendo que venga agua del reservorio B. Entonces, en ese caso, la solución sería que Q1 más Q2 sea igual a Q sub 3. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Esto también los dejo, lo voy a poner en el aula virtual para que lo revisen y el jueves me hagan algunas preguntas y algunas dudas que tengan, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a parar unos 5 minutos y continuamos, ¿ya?
Muy bien. A ver, alumno, vamos a continuar. Está claro esto, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto a este problema de los 3 reservorios? Entonces, como ven, la solución en estos problemas es la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Acá se debe cumplir que Q1 sea igual a Q2 más Q3, ¿no? La ecuación de continuidad deriva del principio de conservación de la masa, ¿no? En el caso de los 3 reservorios, se dan cuenta que pueden darse dos casos. Puede darse el caso de que Q1 sea igual a Q2 más Q3 o que Q1 más Q2 sea igual a Q3, ¿no? Entonces, en este caso, en este problema, se está dando de que el caudal Q1 es igual a Q2 más Q3, ¿no? Entonces voy resolviéndolo por tanteos. Entonces me gustaría también que lo repasen, cosa que el jueves me hagan algunas preguntas, ¿no? Entonces, así ya hemos estudiado nosotros máquinas hidráulicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una bomba, ¿no? Entonces, se dan cuenta, cuando ustedes tengan este tipo de problemas, lo primero que tienen que hacer es trazar la línea de energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí he colocado una bomba para bombear un caudal adicional, un mayor caudal a que cuando el flujo fluye solo por efectos gravitatorios, coloco una bomba que es una máquina que da energía al flujo. Entonces, acá miren cómo es la línea de energía, ¿no es cierto? Sí, el flujo viene por la tubería 1 y en J hay un nivel de energía. Pero después en la tubería 2 se colocó una bomba para bombear un flujo de todas maneras hacia el reservorio 2. Entonces, miren, tengo la energía en J, entonces se va perdiendo la energía en la tubería 2 hasta llegar a la bomba y la bomba da un trabajo adicional, ¿no? Y después a la salida hay un nivel, a la salida de la bomba hay un nivel de energía superior a Z sub 2 y el flujo se sigue yendo hacia el reservorio 2, ¿no? En el reservorio, en la tubería 3 solo hay pérdida de carga por fricción y en todo el sistema también hay pérdida de carga locales, ¿no es cierto? Entonces aquí miren, ustedes primero trazan la línea de energía y después van resolviendo sus problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen energía en J, ¿no? Menos Z2 sería igual a la pérdida de carga por fricción en 2 más la suma de pérdidas locales menos el trabajo de la bomba, ¿no es cierto? Esa sería la ecuación acá en este trabajo. Sería menos el trabajo de la bomba. Energía en J menos Z2 sería pérdida de carga por fricción en 2 más suma de pérdida de cargas locales menos el trabajo de la bomba, porque la bomba es una máquina que da energía al flujo en movimiento, ¿no? La energía en J menos Z sub 3 sería pérdida de carga por fricción en 3 más suma de pérdida de carga locales, porque en 3 puede haber una válvula también, ¿no es cierto? Y a la entrada al reservorio 3 hay una pérdida también, etc., ¿no? Entonces ya tenemos las fórmulas de la potencia de una bomba, o sea, la potencia que debe tener la máquina, porque parte de su energía se pierde dentro de la máquina. Entonces, la potencia de la bomba es peso específico del fluido por el caudal, por el trabajo de la bomba, sobre la eficiencia que es menor que 1 por 76 y eso me da HP, siempre y cuando el caudal esté en metros cúbicos por segundo y el trabajo de la bomba en metros, ¿no? Y el peso específico en kilos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar diferentes problemas, ¿no? Entonces, y esto lo van también resolviendo por tanteos, ¿no es cierto? Hasta que se cumpla que Q1 sea igual a Q2 más Q3, ¿no? Ahora, y así los sistemas se van complicando, ¿no es cierto? O sea, ya conociendo
una forma de resolver, por ejemplo, un problema de los 3 reservorios, ya se imagina los problemas que uno encuentra ya en grandes ciudades, ¿no? En grandes ciudades no solamente hay 3 reservorios, hay 10 reservorios, hay 50 reservorios, etcétera, ¿no? Pero el principio de solución es el mismo, solamente que es mucho más tedioso, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá podría haber un problema de 4 reservorios, ¿no? Entonces, eso ya corresponde, digamos, a algunas especialidades que ustedes sigan, digamos, ¿no? Entonces, inclusive ya hay programas o ustedes pueden elaborar un programa, ¿no? Pero miren, por ejemplo, en este caso, también se presenta sobre la base de las cotas que tienen los reservorios, los diámetros y longitudes de tuberías, ¿no? Se pueden presentar diferentes casos, ¿no es cierto? Se puede presentar este caso, por ejemplo, ¿no? Este caso se puede presentar, entonces habría que siempre ir resolviendo por tanteos, ¿no? Entonces, podemos tener esta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy resolviendo el problema por tanteos y voy verificando. Primero calculo, defino el sentido de los flujos, ¿no? Voy probando y después, al final, encuentro la solución correcta, ¿no es cierto? Entonces, se pueden presentar estas situaciones así, ¿no es cierto? ¿No? O se puede presentar esta situación, miren, ¿no? Todo depende de las longitudes de las tuberías y de los diámetros de las tuberías y de los coeficientes de fricción, etc., ¿no? Entonces puede presentarse esta situación, ¿no? Otra situación que se puede presentar es esta, ¿no? Entonces, primero habría que encontrar cuál es el equilibrio del sistema, ¿no? Entonces, puede darse esta situación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir resolviendo por tanteos, ¿no? Y, lógicamente, en este caso, es un poquito más tedioso, pues, que de los 3 reservorios, ¿no? Y más se complica todavía si hay una bomba por ahí. Estoy borrando todo. Si hay una bomba o hay una turbina, etcétera, ¿no? Pero ya saben, por ejemplo, si ustedes conectan aquí una tubería en paralelo, ustedes ya saben cómo resolver también el problema, ¿no? Si aquí sale una tubería en paralelo así, ya saben que van a trabajar con una de las tuberías, no con las dos, ¿no? Porque la pérdida de carga en esta tubería es igual a la pérdida de carga en la otra tubería, ¿no? Entonces, ustedes mismos pueden ir complicando los problemas que propone algún libro. Entonces, yo voy presentando cuáles serían las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Se pueden presentar estas situaciones de acá. Un ratito, este de acá. Me parece que sería así, ¿no? Esta situación que se presenta sería de esta forma. Etcétera. Esto de repente lo van a ver con mayor detalle en un curso que van a llevar después, que es el curso de abastecimiento de agua y alcantarillado, ¿no? Esta sería, ¿no? Aquí. Vamos a por aquí.
El tercer caso sería que el flujo viene del reservorio 3. Así, ¿no? Vamos a guardarlo esto. Entonces, los problemas se resuelven, como yo les digo, primero trazando la línea de energía, planteando que se cumple la ecuación de continuidad. Si hay una bomba, ya saben que la bomba es una máquina que da servicio, que da energía al flujo, una turbina recibe, y voy planteando mis ecuaciones de la energía, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo aplicar la ecuación de Darcy, la ecuación de Chezy, hemos presentado la ecuación de Hazen y Williams. No se olviden que la ecuación de Hazen y Williams es una ecuación que tiene limitaciones. Esta ecuación es válida para flujo turbulento, para superficies hidráulicamente rugosas, para diámetros de tuberías mayores que 2 pulgadas y velocidades medias menores que 3 metros por segundo, ¿no? Entonces tenemos, les he pedido también que ustedes vayan estudiando también otras fórmulas que pueden aparecer, ¿no? Por ejemplo, puede darse este caso también, que es bastante común, ¿no es cierto?, de tener un reservorio, una cisterna, y yo bombeo el agua a 2 reservorios, ¿no? Esto también ocurre en Lima, ¿no es cierto? El agua viene de la Tarjea, ¿no? Y ahí está la planta de tratamiento de la Tarjea, entonces viene por una tubería, ¿no? Pero de repente llega a un sitio, ¿no? Llega a un sitio y de repente de ahí yo tengo que bombear a un reservorio para abastecer esta zona, ¿no? Y a otro reservorio para abastecer esta zona, ¿no? Entonces, ya se imaginan cómo es el sistema de distribución de agua en la ciudad de Lima, ¿no? Porque la ciudad crece también en la ladera de los cerros, ¿no? Entonces, es bien complejo, ¿no? Porque, lógico, aquí en el Perú es complejo porque lo que pasa es que aquí es al revés, ¿no? Lamentablemente, lo que ha debido hacer el Estado desde hace muchos años al ver que hay invasiones, ahí se justifica el gasto del dinero, ¿no es cierto? Hacer que la gente viva con la dignidad que merece el ser humano. Decir, bueno, ya se produjo las invasiones, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar desiertos, ¿no? Tanto desierto que tenemos en el Perú, y vamos a planificar esta zona, ¿no es cierto? Vamos a hacer las grandes avenidas, etcétera, dividirlo, y decir, bueno, vengan a vivir acá, pues, ¿no? Pero no, acá se permitió que se ha invadido todo, y todo creció pues tan desordenadamente, ¿no? Y después ya viene el gran problema de hacer distribuciones de agua y desagüe en estos desarrollos urbanos tan irregulares, ¿no? Entonces, si muchos años se hubieran hecho ciudades satélites que se trató de hacer, ¿no? Porque los franceses comenzaron a invitar a las ciudades satélites. Es decir, tengo una zona de desierto y vamos a hacer ciudades satélites, ¿no? Y así surgió la idea de la ciudad satélite de Ventanilla, ¿no? Aquí es esta, no sé cuál es, pero ahí se comenzó a diseñar la ciudad, ¿no? Como diseñaban los franceses, ¿no? Las ciudades satélites, pero la política estaba muy bien, pero lamentablemente no se siguió con esos planes de desarrollo y nuevamente se permitió las invasiones, ¿no? Si hubieran fundado ciudades satélites en Lima, digamos, en zonas desérticas, ¿no? Y después con trenes que conecten todas estas ciudades satélites, hubiera sido interesante, ¿no? Eso lo aplicaron los franceses. Es mucho más fácil hacer nuestros proyectos de agua, desagüe, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen una cisterna y miren ustedes tienen el problema
y tienen una bomba, inmediatamente trazan su línea de energía, ¿no es cierto? Tienen la cota, tienen la bomba, entonces el agua fluye por la tubería 1 hasta que llega a una energía a la entrada de la bomba, ¿no? La bomba a la salida da un trabajo y a la salida tengo esta energía a la salida de la bomba, ¿no? Esta energía, este cota de energía tiene que ser superior a la cota de los reservorios 3 y 4, lógicamente, ¿no? Entonces, hay un tramo 2 de tubería, entonces se pierde la energía hasta llegar a J. Entonces en J tengo un nivel de energía y ese nivel de energía es superior a la cota del reservorio 3 y a la cota del reservorio 4. Entonces va un caudal al reservorio 3 y un caudal al reservorio 4. Entonces, esto es muy importante cuando resuelvan problemas de hidráulica de tuberías, ¿no es cierto? Tracen su línea de energía y eso les permite visualizar rápidamente las ecuaciones que van a desarrollar, ¿no? En primer lugar, ustedes tienen la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? La ecuación de, aquí, con esa línea de energía que he trazado, rápidamente sé cuál es el sentido de los flujos, ¿no? El flujo está viniendo así, ¿no? Vamos a poner esto. ¿No? Lógico, por la presencia de la bomba, el flujo viene así, ¿no? Y después se divide, ¿no? Entonces, rápidamente sé que la otra ecuación es la ecuación de continuidad, ¿no? Rápidamente sé que Q1 es igual a Q2 y Q2 es igual a Q3 más Q4, ¿no? Entonces ya tengo mis ecuaciones, ¿no? Para resolver el problema. Tengo pérdidas locales, pérdida por fricción. Aquí, en este sistema, son mucho más importantes las pérdidas de carga por fricción, ¿no es cierto? Entonces voy también resolviendo mi problema por tanteos, depende de lo que me dan, digamos, ¿no? De la información que me dan, ¿no? Entonces se presenta un método de solución por aproximaciones sucesivas, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Aquí un dato puede ser la potencia de la bomba. Entonces tengo la cota Z1, tengo la cota del reservorio 3, la cota del reservorio 4, tengo las longitudes, diámetros y coeficiente de fricción de las tuberías y me dan la potencia de la bomba, ¿no? Entonces yo con eso, teniendo una bomba, entonces se puede asumir un valor del caudal Q1. Entonces teniendo el caudal Q1, yo puedo calcular la energía en la entrada, ¿no? El trabajo de la bomba está dependiendo del caudal Q1. Entonces calculo la energía de salida, ¿no? Entonces, ahora yo tengo la energía de salida, entonces calculo la pérdida de energía con ese caudal Q1, calculo la pérdida de energía en 2 y tengo la energía en J. Entonces, teniendo la energía en J, la energía en J menos Z3, calculo el caudal Q3. La energía en J menos Z4, calculo el caudal Q4, ¿no? Entonces yo sé que el caudal Q3 más Q4 debe ser igual al caudal Q2, pero de repente no se cumple. Entonces voy dando otro valor de caudal, ¿es cierto? Entonces en cuenta, se da un caudal Q1 y calcula la energía de entrada. Como tiene la potencia de la bomba, calcula la energía de salida. Con ese caudal Q1, calcula la energía en J. Ahí queda. Con esa energía en J que han calculado, como tienen la cota del reservorio 3 y la cota del reservorio 4, calculan el caudal Q3 y Q4. Entonces ahora verifican que Q1 sea igual a Q3 más Q4. Si no es igual, se dan otro valor al caudal y van resolviendo por tanteos, ¿es cierto? Entonces ahí, al final, pues ustedes calculan graficando los puntos de las aproximaciones, ¿cierto? De los valores que están dando, ¿no? Entonces, eso también les recomiendo que lo estudien, o sea, que hagan preguntas, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá, aquí tenía esto, ¿no es cierto? Pero es el caso de que hay una válvula,
tiene la bomba, ¿no? Y en este caso, ustedes tenían una bomba, el flujo sigue avanzando y va a los reservorios, ¿no? Después aquí también tienen igualito, solamente que aquí en la tubería 4 hay una pérdida de carga local, ¿no? Entonces también lo consideran, ¿no? E sub J menos 120 sería pérdida de carga por fricción, ¿no? Más la pérdida de carga local, ¿no? Entonces, les pido también que eso lo estudien, ¿no? Encontrar diferentes tipos de problemas, tracen la línea de energía y van resolviendo el problema, ¿no? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, diferentes problemas que se presentan en reservorios conectados por sistemas de tuberías, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, son problemas que estoy dando que algunos ya se le hemos resuelto, ¿no? Quisiera que lo estudien, ¿ya? Son diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, este problema, ahora vamos a verlo vamos a aclararlo un poquito. Pero esto lo voy a poner también en el aula virtual, ¿ya? Para que lo estudien y el jueves me hagan algunas preguntas también. Miren acá, tienen ustedes dos reservorios unidos por esta tubería, ¿no? Entonces, este es un sifón, ¿se dan cuenta? Y aquí hay una válvula, ¿no? Entonces dice, por la tubería de acero comercial de 10 centímetros de diámetro circula agua con una viscosidad de 1.3 por 10 a la menos 6. Adicionalmente se tiene la siguiente información, ¿no? Me da la longitud L1, la longitud L2, la longitud L3, me dan las pérdidas de carga locales, ¿no? ¿Ya? Y tengo la válvula, dice. Para estas condiciones, hallar el coeficiente de pérdida K sub B de la válvula parcialmente cerrada que se necesita para reducir en un 50% el caudal correspondiente a la válvula totalmente abierta. El K de la válvula totalmente abierta es 0,2, ¿no? O sea, yo calculo un caudal, ¿no? Con una válvula completamente abierta y digo, ¿qué K debe tener la válvula parcialmente cerrada para reducir el caudal en un 50%, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el problema, ¿no? Tengo la rugosidad de la tubería, ¿no? Me dan las longitudes, me dan la viscosidad. Entonces, yo resuelvo el problema con la válvula totalmente abierta. Entonces tengo la ecuación de energía y nuevamente aquí, como me dan la rugosidad de las paredes de la tubería, yo asumo que es hidráulicamente rugosa, ¿no? De repente tienen otra forma de solución, ¿no? Estoy dando un método de solución. Entonces, y al final calculo el caudal y la velocidad y calculo velocidad de corte por K sobre mu y veo que sale 4.14. Entonces lo asume es incorrecto, ¿no? La tubería es hidráulicamente lisa. Entonces nuevamente vuelvo a calcular el coeficiente de fricción y calculo el caudal, ¿no? Entonces tengo ya este caudal y me dicen ahora el caudal se reduce en un 50%, ¿no? Entonces el caudal reducido, el nuevo caudal sería 0,5 por Q, 0.0103, ¿no es cierto? Entonces, como el caudal ahora se ha reducido un 50% y la tubería es hidráulicamente lisa, entonces calculo el Reynolds y vuelvo a calcular el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? En las tuberías hidráulicamente lisas, el coeficiente de fricción depende del número de Reynolds. Entonces calculo el coeficiente de fricción y vuelvo a calcular el coeficiente de la válvula parcialmente cerrada, ¿no?
entonces si tiene otro problema, por ejemplo. Me gustaría que lo estudien para que el jueves, si tienen alguna duda, me lo pregunten, ¿no? Acá también tienen, por ejemplo, este sistema. Vamos a aclararlo esto un poquito. ¿No? Miren este sistema de tuberías, ¿no? En paralelo. Entonces, ustedes ya saben, por ejemplo, miren, por ejemplo, la energía en A menos la energía en C. Aquí en primer lugar, si aquí hay pérdida de carga por fricción nada más, miren, la pérdida de carga en 1 es igual a la pérdida de carga en 2, ¿no es cierto? Entonces, la energía en A menos la energía en C sería la pérdida de carga en 2 más la pérdida de carga en 3, ¿no? La energía en A menos la energía en C sería la pérdida de carga en 4 más la pérdida de carga en 6. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga en 6 es igual a la pérdida de carga en 5, ¿no es cierto? Y después igualo, ¿no? Pérdida de carga en 1 más pérdida de carga en 3 es igual a pérdida de carga en 4 más pérdida de carga en 5, ¿no? Entonces, yo tengo ahí, me piden resolver, dicen el sistema, están entrando por A 100 litros por segundo de agua, calcular los caudales que circulan por cada ramal. Y me dicen, para simplificar el problema, no considerar pérdidas locales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tengo tuberías en paralelo y en serie, ¿no? Entonces, aquí tengo, miren, HF1 igual a HF2, ¿no? Después tienen HF6 igual a HF5. Después tienen HF1 más HF3. HF1 más HF3 es igual a HF4 más HF5, ¿no? Entonces, estoy jugando con tuberías en serie en paralelo, ¿no? Entonces, con eso comienzo a resolver el problema y obtengo estas relaciones y calculo los caudales que discurren por cada tubería, ¿no? Entonces, resuelvan esos problemas, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta acá en este problema. ¿Ya? Entonces, practiquen esos ejercicios. No se trata de que resuelvan completamente el problema, sino se trata de que, encontrando diferentes sistemas, ustedes planteen su ecuación de continuidad y su ecuación de la energía. ¿Ya? Planteen eso, eso es muy importante. ¿Ya? ¿Una pregunta? Entonces, por ejemplo, acá, al inicio del problema, al inicio de la clase, planteamos esto, ¿no es cierto? Aquí teníamos 4 tuberías en paralelo. En una tubería solo había pérdida de carga por fricción, en la segunda tubería había una válvula, en la tercera una bomba, en la cuarta tubería había una turbina. Entonces miren ustedes la igualdad de las tuberías en paralelo, ¿no? HF1 es igual a HF2 más H local de la válvula. En la tercera tubería hay una bomba, es igual a HF3 menos el trabajo de la bomba, es igual a HF4 más el trabajo de la turbina, ¿no? Entonces, eso estamos analizando, digamos, en estos problemas que les estoy presentando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos tuberías, un sistema de tuberías en serie y en paralelo, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, en todas estas cosas estamos analizando ya la aplicación de los sistemas de tuberías, ¿no es cierto?, en la ingeniería. Ese es lo que estamos viendo, ¿no? Aplicación. Entonces, como ven, todo es ecuación de la energía, ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es fácil de entender, digamos, ¿no? Entonces, cuando tengan un sistema, lo primero que yo les estoy pidiendo es que tracen ustedes la línea de energía y ahí planteen sus problemas, ¿no? No es complicado, digamos, eso, ¿no? Entonces,
si el flujo está llegando a, lógicamente, se distribuye, pues, ¿no es cierto? El flujo se distribuye. Entonces ustedes rápidamente, al colocar este vector velocidad, rápidamente saben que se está perdiendo la energía, ¿no? Y además, rápidamente se dan cuenta que la pérdida de carga en 1 es igual a la pérdida de carga en 2. Entonces ustedes, como ya tienen la longitud y diámetro de tubería y coeficientes de fricción, pueden saber qué porcentaje de caudal pasa por 1 y qué porcentaje de caudal pasa por 2, ¿no? Además, rápidamente se dan cuenta que Q1 más Q2 es igual a Q3, ¿no? Es muy importante, digamos, que siempre lo analicen, ¿no? Cuando están resolviendo problemas, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Acá está viniendo un caudal por la tubería 4, pero después se divide en dos caudales, uno que va por la tubería 6 y otro que va por la tubería 5, ¿no? Ahora, si en uno habría una válvula, entonces ustedes tendrían pérdida de carga por fricción en 1 más la pérdida local en la válvula es igual a la pérdida de carga por fricción en 2, ¿no? Si en 3 habría una turbina, tendrían pérdida de carga por fricción en 3 más el trabajo de la turbina, ¿no? Si en 4 habría una bomba, tendrían pérdida de carga por fricción en 4 menos el trabajo de la bomba, ¿no? Entonces, eso también ya no harían esta igualdad, estarían considerando la válvula, la bomba, la turbina, hagan esos ejercicios, ya eso les pido también, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que estamos presentando, ¿no? Entonces, en todo esto, miren, analicen la línea de energía y vayan planteando los problemas, ¿no? Para resolverlo ya después. Claro, todo esto estamos planteando, ustedes van a diseñar, digamos, ¿no? En ingeniería, les estoy mostrando fotos de ciudades y van a hacer estos diseños, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense lo que encontramos, ¿no? En el caso de distribución de, miren estos sistemas, ¿no? Entonces, miren estas avenidas, ¿no? Entonces, eso va a ser su vida profesional también en el futuro, ¿no? No saben con qué se encuentra en un momento, con qué se encuentra en otro momento, etcétera, ¿no? Entonces, lógico, las tuberías van por las avenidas, pero a veces muy caprichosamente, y peor todavía, lo dijo, en el futuro ustedes van a estar trabajando posiblemente en gobiernos regionales, etcétera. Entonces, antes de que vengan las invasiones, es mejor trabajar con el Ministerio de Vivienda y planificar el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? Todas las personas deben vivir dignamente y no esperar, pues, que ocurran estas invasiones, ¿no? Miren, ¿no? O sea, ¿qué hubiera costado si el gobierno entra y dice un momentito, ¿no? Esperen, no hagan esto, ¿no? Vamos a planificar esto con sus avenidas, todo, ¿no? No esperar que ocurra esto, ¿no? Entonces, eso no cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos un instituto de planificación, digamos, que planifique el crecimiento ordenado de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, después que ocurre esto, ya se nos ocurre poner el agua y el desagüe y no sabemos qué hacer como ingenieros, ¿no? Imagínense, una cosa es hacer agua y desagüe acá y otra cosa es hacerlo acá, ¿no? No hay nada, ninguna planificación. Eso no lo debemos permitir, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros están trabajando en gobiernos regionales, en municipalidades, etcétera. Entonces tienen que exigir que se planifiquen zonas todavía vírgenes, ¿no? O ver cómo se trata, pues, de corregir esto, ¿no? Muy bien. Ahora, una pregunta importante dentro del diseño de tuberías es, a nosotros nos van a pedir diseñar centrales hidroeléctricas, diseñar sistemas de distribución de agua, ya sea para riego tecnificado o para abastecer de agua a una ciudad o a un campamento, ¿no? Puede ser un campamento minero, un complejo minero donde
tengo que mandar el agua a las plantas, mandar de agua a las oficinas, mandar el agua a la vivienda de los obreros, etc., ¿no? Entonces, existen caudales de diseño, ¿no es cierto? A mí me dicen, ingeniero, diséñeme una tubería para transportar 1 metro cúbico por segundo de agua, ¿no? Entonces, en primer lugar, me están dando el fluido, ¿no? Pero también me pueden decir, diseñe usted para transportar 1 metro cúbico por segundo de aceite muy viscoso, ¿no? Entonces, yo voy a estar trabajando en mi diseño con tuberías, con flujos laminares o flujos turbulentos, ¿no? Si el flujo es turbulento, las tuberías pueden ser hidráulicamente lisas, hidráulicamente rugosas, o puede estar en transición entre lisas y rugosas. Pero tengo el caudal. Entonces, yo puedo partir, digamos, yo como ingeniero y como diseñador, tengo que seleccionar pues el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, una primera aproximación para determinar el diámetro de la tubería está, lógicamente, el funcionamiento hidráulico, pero también están los costos de la tubería, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que el costo de la tubería es la tubería colocada en campo, ¿no? O sea, tuberías, vamos a poner centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Eso ya les dije anteriormente. Anteriormente, el costo del metro de tubería es el metro de esta tubería colocada en campo, ¿no es cierto? Colocada ahí. ¿Cuánto cuesta ese metro de tubería? Ese metro de tubería implica transporte, pago de obreros, alquiler de maquinaria, todo. Ahí obtengo el metro de tubería, ¿no es cierto? El metro de esta tubería, ahí en obra ya, ¿no? Entonces, ahí viene el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diámetro selecciono? Entonces, entran factores económicos y entran factores de funcionamiento, ¿no? Por esta tubería no puedo poner velocidades muy pequeñitas, ¿no? Si, aquí puedo estar transportando agua con sedimentos. Y si coloco una velocidad pequeñita, por ejemplo, de 0,1 metro por segundo, pues hay el riesgo de que los sedimentos que está transportando el agua se sedimenten y se quede acá pegado a la pared de la tubería y después haya problemas, ¿no? Se queda apelmazado ahí, ¿no? Y tampoco no pueden ser muy altas. Ustedes saben que la pérdida de carga depende también de las velocidades, ¿no? Si hago que la velocidad sea demasiado alta, las pérdidas de carga por fricción pueden ser muy altas, ¿no? Entonces, hay un rango de velocidades adecuadas para el diseño, ¿no? Entonces, yo tengo ahí, dice, yo como ingeniero, ya, ¿cómo determinaría el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, tengo la ecuación, esta ecuación, ¿no? Caudal es igual al área por velocidad, ¿no? Y el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, aquí tengo esta fórmula. El diámetro es igual a 4 veces el caudal sobre pi por b, ¿no? Pero ahí ya viene la pregunta, ¿qué velocidades? Entonces, ahí ya están las velocidades recomendables y permisibles en el diseño de tuberías, ¿no? Por ejemplo, el agua siempre transporta material fino. Entonces, por ejemplo, es bien importante que ustedes sepan qué calidad de agua van a transportar, ¿no? Hay agua que tiene sedimentos, por ejemplo acá, ¿no? Miren, por ejemplo acá, como yo les mostré, en la selva no hay cerros, pues. Entonces ahí, imagínense, abastecer de agua a la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Ustedes ya tienen que conocer el Perú, ¿no? Tienen que estar viajando de un lugar a otro. Entonces, esta ciudad, miren, está en una meseta. Y miren, el río Madre de Dios viene así, gira, y yo me voy a la derecha, me encuentro con el río Madre de Dios. Me voy a la izquierda, me encuentro con el río Madre de Dios. Solamente que esta ciudad se parece mucho a Miraflores, hay acantilados acá, está a 30 metros más alta la ciudad, ¿no? Y aquí está el río Madre de Dios. Pero ese río Madre de Dios transporta sedimentos, pues no, miren. ¿Cómo capta el agua para abastecer a la ciudad de Puerto Maldonado? Pues lo capto con una balsa flotante, ¿no? Aquí
¿Te das cuenta? Esta es una isla flotante y aquí está el sistema de bombeo. Pero aquí se está bombeando esta agua sucia. Entonces la tubería tiene que tener una velocidad mínima, porque si esta tubería tiene velocidades pequeñas, esta agua, el sedimento que ha captado la bomba se puede sedimentar a lo largo de la tubería, ¿no es cierto? No siempre transportamos agua limpia por las tuberías, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros tienen que saber cuál es el diámetro de las partículas que está transportando el agua, ¿no? Entonces, yo ahí por eso hay que tener cuidado en las velocidades, ¿no? El fluido puede estar transportando sedimentos y por lo tanto se debe evitar que esto se sedimente dentro de la tubería, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el agua transporta limos y arcillas, se recomienda velocidades superiores a 0,8 metros por segundo, ¿no? Entonces, y más o menos ya tenemos una idea de rango de velocidades, ¿no? Sabemos que 0,8 es una velocidad mínima permisible, ¿no? No tiene que ser muy pequeñita, ¿no? Y, por ejemplo, en sistemas de distribución de agua en ciudades, etcétera, en campamentos, en proyectos de irrigación, entonces tiene velocidades más o menos entre 1 metro a 2 metros por segundo, ¿no? Estas son las velocidades, ¿no? Que están, ese rango, digamos, ¿no? Inclusive, claro, no son límites exactos, puede haber 2.1, 2.2, pero ahí está el rango, ¿no? Y, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, las tuberías de las centrales, estas tuberías de acá, ¿no? Entonces, ahí las velocidades, como nosotros queremos velocidades relativamente altas para mover las turbinas, entonces las velocidades permisibles están entre 3 y 6 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Entonces, ya tengo un primer tanteo de diámetro de tubería, ¿no? De acuerdo a dónde está instalada la tubería. En una central eléctrica, en un sistema de distribución puede estar en velocidades entre 1 a 2 metros por segundo, y en centrales eléctricas entre 3 y 6. Entonces, más o menos con eso puedo despejar un diámetro. Pero después viene el concepto de diámetro económico, ¿no? El concepto de diámetro económico tiene que ver con el costo de la tubería ya instalada en campo. Miren, esta tubería la han colocado en un cerro casi vertical, ¿no? Miren los anclajes, ¿sí? Usted sabe cuánto cuesta colocar la tubería acá, ¿no? Entonces viene lo que es el diámetro económico. Este, por ejemplo, representaría costos de instalación, ¿no? Imagínense, si yo tendría una tubería que tenga la mitad del diámetro que veo acá, instalar costaría menos, ¿no es cierto? Manipular la tubería, la maquinaria para colocar, el costo de instalación, a menor diámetro habría menores costos de instalación, ¿no es cierto? En esta central eléctrica. Pero ustedes saben de que la pérdida de carga es inversamente proporcional al diámetro de la quinta, ¿no? O sea, si ustedes disminuyen el diámetro de la tubería, ustedes harían que la pérdida de carga se incremente enormemente. Entonces, si se incrementa la pérdida de carga, entonces ya no produciría mucha energía eléctrica, ¿no? Entonces, a menor diámetro tendría mayores costos de operación, pues, porque toda la pérdida sería a lo largo de la tubería. En cambio, si yo incremento el diámetro, las pérdidas de energía serían menores y produciría más energía eléctrica. Pero si yo coloco un diámetro más grande, los costos de operación serían mayores también, ¿no? Es al revés, ¿no? Lo mismo ocurre en un sistema de bombeo, ¿no? En un sistema de bombeo, vamos a ver aquí rápidamente. Una bomba, ¿no? Miren, ustedes tienen, por ejemplo, aquí una bomba para bombear un determinado caudal del reservorio M al reservorio N, ¿no? Entonces, si ustedes colocarían una
un diámetro grande. Entonces, un diámetro grande me produce una pérdida de carga pequeña, ¿no? Entonces, necesitaría una energía a la salida de la bomba solo hasta acá, ¿no es cierto? Porque no se produciría grandes pérdidas de energía en la tubería, ¿no? Entonces, si yo colocaría un diámetro grande, entonces no necesitaría una bomba de mucha potencia, ¿no? Pero el costo de la tubería se incrementa, pues a mayor diámetro, mayores costos de instalación. Ahora, si yo disminuyo el diámetro, las pérdidas de energía serían enormes, ¿no? Entonces, los costos de operación se incrementarían, pues, porque si ustedes colocan un menor diámetro, la tubería costaría menos, pero necesitaría una mayor potencia de bomba. O sea, con un menor diámetro yo necesitaría que la energía a la salida sea mucho mayor, porque a lo largo de la tubería se va a perder. Entonces, es importante, en cuanto a economía, una tubería de menor diámetro tiene menores costos de instalación, pero los costos de operación se incrementan porque al menor diámetro las pérdidas de energía se vuelven muy grandes. ¿Está claro? Entonces, ahí viene el concepto de diámetro económico. Entonces, resumiendo, que eso lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, una pregunta que uno se hace es: ¿qué diámetro de tubería yo voy a seleccionar para mis diseños? ¿No? Entonces, aquí hay una fórmula para un primer diseño, ¿cierto? O sea, yo juego con las velocidades y determino un diámetro, ¿no? Pero después viene el diámetro, el concepto de diámetro económico, ¿no? Un análisis económico de las tuberías, ¿no? En un sistema de bombeo dice: a mayor diámetro, mayores costos de tubería, lo que implica mayores costos de instalación. A mayor diámetro, menores pérdidas, lo que implica menores costos de operación, pues la potencia de la bomba es menor. Lo mismo ocurre en una central hidroeléctrica, ¿no? A mayor diámetro, mayores costos de tubería, lo que implica mayores costos de instalación. A mayor diámetro, menores pérdidas, lo que implica menores costos de operación. Y después vienen los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí un costo total, ¿no?, de tubería. Entonces, esto lo van a ver cuando ustedes se perfeccionen, digamos, sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, el costo total del sistema sería igual a un costo de operación más un costo de instalación más un costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los costos de operación es inversamente proporcional al diámetro, ¿no? A mayor diámetro, menores costos de operación, porque hay menos pérdida. En cambio, los costos de instalación se vuelven más grandes, ¿no? Mientras más grande es la tubería, más caro resulta instalarlo, ¿no? Entonces, al final, tengo un costo total que al graficar quedaría así, ¿no es cierto? Miren, tengo la línea roja, serían los costos de operación, ¿no es cierto? Quiere decir que a mayor diámetro los costos de operación son menores, ¿no es cierto? Y la línea marrón serían los costos de instalación. A mayor diámetro me cuesta más instalar la tubería, ¿no es cierto? Es al revés. A mayor diámetro, mayores costos de instalación, ¿no? A mayor diámetro, menores costos de operación. Y después tenemos los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, yo sumo, ¿no es cierto? Costos de mantenimiento sería este, más costos de operación,
más costos de instalación me da el costo total. Entonces, observo que el costo total se minimiza, ¿no? En un punto. Ese costo mínimo da lo que se llama el diámetro económico, ¿ya? Esto también repásenlo para el jueves. Yo calculo el costo total, entonces va a llegar un punto del costo total que se minimiza. Entonces, ese valor mínimo del costo total me da el diámetro económico. Entonces, yo ya tengo un rango donde seleccionar el diámetro de mi tubería, ¿no? Porque primero hice un tanteo con esta fórmula, ¿no? Diámetro igual a 4Q sobre pi b. Entonces, ahora yo ya tengo un rango que sería esta línea roja, donde puedo escoger el diámetro adecuado de mi tubería, ¿no es cierto? En este tramo, ¿no? Alrededor del diámetro económico, ¿no? Entonces ahí ajusto velocidades, etcétera, y hago cumplir con todo, ¿no? Con el diámetro económico y con las velocidades adecuadas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá, ¿no? Entonces, el repaso de esta clase, yo veo que les implicará pues 20 minutos, me gustaría que lo repasen rápidamente, y si tienen alguna duda, me pregunten, ¿no? Y vayan viendo problemas de hidráulica de tuberías y vayan trazando la línea de energía y planteen su ecuación de la energía y su ecuación de continuidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿el día de mañana es la tercera práctica? Mañana tiene, ya les, con anticipación, ya les he mandado el cronograma de prácticas, entonces el día de mañana tienen la tercera práctica de lo que se ha hecho hasta el jueves, ¿no? Entonces la práctica sirve para practicar y prepararse para el examen, ¿ya? Entonces mañana tenemos una práctica. Ahora, siempre, ahí he visto que ya que los alumnos me están enviando el laboratorio, ¿no? El informe del laboratorio, bueno, el laboratorio pues ha tenido una duración de semanas, ¿no? Entonces ya se les planteó al comienzo casi el ciclo. Entonces me están enviando ya por correo el laboratorio, ¿no? Con su video. No se olviden un video donde ustedes aparecen ahí manipulando, donde se vea la cara de ustedes manipulando su laboratorio, ¿no? Ingeniero, ¿hasta qué hora le podemos enviar el laboratorio? El laboratorio, pues, hasta donde termina el día, ¿no? Hasta las 11 horas 59 minutos 59 segundos. ¿Ya? Ustedes felizmente ya han estado avanzando progresivamente en su elaboración de sus prácticas, ¿no? Entonces veo ahí que estoy recibiendo por correo los informes. Ingeniero, el video... Pero como digo, ese informe no lo pueden haber hecho estos días, sino lo han estado haciendo a lo largo de todo el mes y de todas las semanas anteriores, del mes anterior también, ¿no? No hay problema ahí, ¿no? Ingeniero, una duda. Bueno. Ingeniero, buenas Sí. tardes. ¿Solamente se lo enviamos a usted o también al otro ingeniero? No, a mí me envían. Ya, ok, ingeniero, gracias. Sí. Lo que pasa es que se ha presentado también un problema ahí en el departamento, ¿no? Un ingeniero se ha enfermado, se ha tenido que dar alguna carga también a los otros ingenieros, ¿no? Por solidaridad, digamos, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, primero repasen la teoría, ¿ya? Repasen, vean lo que se ha explicado, ¿ya? Me gustaría que lo repasen bien. Tienen alguna duda, me lo preguntan, pero primero repasen, ¿ya? Pasen y después ya vean los problemas y tracen la línea de energía, vean la ecuación de continuidad y vayan analizando, ¿ya? Muy bien, quedamos ahí. Voy a subir rápidamente esto al aula virtual también, ¿ya?